¿Cómo están mis buenos hermanos y amigos? Gracias por estar junto a nosotros en nuestro canal de YouTube, Marcelo González Chandía. Siempre invitándole a que se suscriban, tanto ustedes como también muchos más amigos, a hacer posible que nuestro canal de YouTube llegue a muchas vidas, a muchas almas. Hoy quiero traerles un tema que tiene que ver con la apostasía. El tema de hoy se llama Apostasía, señal del fin. Hemos tratado temas como analizando escatológicamente la pandemia del coronavirus. Quiero que ustedes vean ese tema que hemos entregado en nuestro canal. Les sugiero esos temas. Pronto también tendremos la segunda parte de la persecución que viene. Ya la primera está entregada, está publicada. Queremos también que usted la pueda disfrutar, la pueda también ver, compartir con sus amigos. Hay una serie de mensajes en nuestro canal, también predicados en nuestra iglesia en Argentina y algunos también acá en la ciudad de Chillán. La apostasía, señal del fin. ¿Por qué señal del fin? Naturalmente que esta es una de las señales que la iglesia de Cristo, y solo la iglesia de Cristo, va a tener que sufrir. Hay señales que son universales, como terremotos, señales como el hambre, guerras, pestes. Esas son señales de carácter universal para todos. Pero la apostasía, como señal del fin, la única que va a experimentar esta apostasía es la iglesia de Cristo. Y hoy quiero hablar acerca de lo que significa la apostasía y vamos a hablar qué es lo que trae la apostasía para estos días finales que la iglesia está sobre esta tierra. Voy a leer la palabra de nuestro Dios, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2 y 3, capítulo 2, verso 3, dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso es por una parte en cuanto a lo que es Segunda de Tesalonicenses, pero también tenemos otro texto bíblico que nos acompaña. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 y 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y así sigue el apóstol hablando una serie de efectos que van produciendo la apostasía. Me detengo solamente hasta el verso 2, que por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, naturalmente que van a venir una serie de males sobre la vida de la iglesia. El verso 1 lo repito nuevamente, lo enfatizo, pero el Espíritu dice claramente, o sea que no hay duda alguna. O sea, si usted hoy día no tiene claro esto, si la iglesia, si los líderes, los que predican, las congregaciones, las masas que van a los templos, no tienen claro lo que esto significa, entonces estamos en un gran problema, porque dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice que el Espíritu Santo, dice claramente, o sea que no hay duda alguna, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Naturalmente que estos espíritus engañadores se manifiestan a través de personas. No son los mismos espíritus los que hablan, pero son los espíritus que usan las vidas de maestros, de apóstoles, de evangelistas, de pastores, de hermanos, de hermanas, de hermanitos, Los espíritus convencen las mentes de los hombres y a través de esas mentes, de esas vidas humanas, los espíritus producen el engaño a través de las palabras, a través de las enseñanzas. Y dice, espíritus engañadores y doctrinas de demonio. O sea, doctrinas que parecen que pueden ser cristianas porque usan la Biblia, porque tienen un texto bíblico, pero si lo están distorsionando, lo están manipulando, esa palabra, entonces muchas personas van a poder caer rendidas al engaño, porque no se van a dar cuenta de que en esa palabra que están ellos usando, empleando, han introducido encubiertamente doctrinas de demonio. La apostasía es uno de los peligros más grandes que puede tener la iglesia de Cristo. Las persecuciones que hemos dicho en otros temas que hemos abordado en nuestro canal de YouTube
si son de afuera, fortalece a la iglesia. Pero no hay nada peor que la apostasía, porque es un ataque que va por dentro de la iglesia. La divide, la va separando, la va menguando. Entonces, la va haciendo, por supuesto, ir perdiendo la estructura de unidad que la iglesia debe tener en la doctrina de los apóstoles. Por lo tanto, la apostasía, mis queridos amigos, es una de las últimas señales que la estamos viviendo en el día de hoy. La palabra apostasía, ya la estamos mencionando tanto, para que usted sepa, de acuerdo al diccionario bíblico Villesquin, significa volverse atrás, recaer, desertar, retirarse, apartarse de la fe. En el diccionario Océano significa negar la fe cristiana, cambiar de opinión o cambiar de doctrina. ¿No le parece a usted algo medio familiar de lo que estamos viendo hoy? ¿No le parece familiar ya un poquito para su vida de que hay gente que hoy día usted dice, pastor, mire, el evangelista de los años 70 que predicaba esto, hoy día no lo predica y predica otra cosa muy distinta? ¿No le parece familiar que de pronto usted dice, el evangelista, el predicador de aquellos años 80 que predicaba sobre esto con tanta fuerza y la gente a miles le seguían, hoy día está diciendo que se equivocó, que estaba equivocado de lo que había predicado en el pasado? ¿No le parece familiar escuchar estas versiones? ¿No le parece familiar hoy día oír un predicador que ya no predica lo mismo que antes, con tanto énfasis predicaba? Porque hoy día le dice, lo que pasa es que los tiempos han ido cambiando y naturalmente que la iglesia también tiene que ir evolucionando. ¿No le parece un tanto familiar a su oído escuchar ese tipo de excusas de mucha gente que en un momento dado, con tanta fuerza, con tanto énfasis, con tanta pasión, predicaba sobre ciertas doctrinas, y hoy día le está diciendo, no, lo que pasa es que hoy día no es tan necesario predicar esto porque estamos frente a un mundo distinto? Hoy día la juventud, la gente que llega a la iglesia, hay que decirle otras cosas, tratarlas de otra manera distinta, porque de lo contrario, oigan, pucha pastor, pero ¿en qué quedamos? Si toda la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, exhortar, instruir, reprender, ¿por qué no usar toda la Biblia? ¿Por qué no usar toda la doctrina apostólica? ¿Por qué solamente hablar de un punto que es bastante bueno, está interesante, pero qué pasa con las demás doctrinas? O sea, vamos a crecer con un brazo más largo y un brazo más corto. Tenemos que crecer en armonía con toda la palabra, con toda la Biblia, pastor. Hermano, usted también que es tan responsable de todo eso. Porque hay gente que se alega de la iglesia, de los pastores, que estamos mal, pero también las ovejitas no aprenden. También la gente no se disciplina. También las personas no están dispuestas a rendirse a una disciplina, a una obediencia. No, hoy día la gente habla por los codos, pero están ahí mismo apoyando, diezmando, ofrendando, confirmando, participando, saltando, ¿no es cierto?, remolineando, y le dice, no, que las cosas no son igual que antes. ¿Y qué hace usted? ¿Qué hace usted? Dígame usted. Entonces, no podemos excusarnos de toda la gente y todos los responsables. Somos todos responsables, desde el liderazgo hasta el hermano que está ahí en la silla. Todos somos responsables de asumir nuestro deber a favor de la apostasía o en contra. Si estamos en contra de la apostasía, tenemos que tener no solamente una opinión de estar en contra de algo apóstata, sino que tenemos que tener una actitud que nos acompañe a lo que nosotros en nuestro discurso decimos. La apostasía tiene todo eso: recaer de la fe, apartarse, volverse atrás de lo que antes uno con fervor predicaba en términos doctrinales. La apostasía moral, voy a hablar sobre esto porque está dividida en dos: apostasía moral y apostasía teológica. La apostasía moral no es solamente que un creyente haya caído en pecado, porque yo antes decía, claro, este cayó en pecado, pero no, mire, yo entendí esto, yo entendí lo siguiente: la apostasía moral como apostasía tiene una visión más amplia en el campo moral, porque hay personas que en su debilidad caen y hay hombres que en su debilidad, ¿no es cierto?, fracasan, pero eso los lleva a llorar, a arrepentirse,
amargura del alma. Muchas vidas que han caído en pecado han tenido que llorar lágrimas en los altares de Dios. Y ahí está el mensaje de restauración, y ahí está el mensaje de perdón, y ahí está el mensaje de decir: hermano, Dios te ama, el Señor te da una nueva oportunidad, levántate en esta noche. Amén. Pero cuando yo hablo de apostasía moral, como apostasía moral tiene un nivel mucho más elevado, tiene un peso mucho más grande, tiene un volumen. La apostasía moral no es que el típico hermanito que se descarrió, la hermanita que se cayó, el hermanito que cayó aquí, que cayó al alcohol, que cayó en esto y en esto otro, y en este otro pecado moral. No, la apostasía moral tiene una estructura. Tiene una estructura. ¿Qué le digo con esto? Significa que los que practican, los que están de acuerdo en este campo de la apostasía moral, enseñan al pueblo a pecar. Viven en pecado. Enseñan a pecar, dan libertad para pecar, porque es una estructura. Ellos crean una doctrina que permita a la iglesia la liviandad moral. Y se lo voy a explicar por la palabra, por supuesto. En la iglesia de Pérgamo, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina. ¿Se da cuenta? La doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, hay una doctrina. La iglesia de Pérgamo tenía una doctrina, la doctrina de Balaam, que enseñaba, que instruía, que permitía, que facultaba, que no omitía, sino que dejaba. Hoy día tenemos gente que está a favor del recasamiento dentro de la iglesia. Hoy día tenemos gente que está a favor del divorcio dentro de la iglesia. Hoy día tenemos gente que está de acuerdo al aborto dentro de la iglesia. O sea, incluso tenemos gente dentro del pueblo, personas que incluso tienen opinión a favor del casamiento homosexual dentro de la iglesia. Y dicen: no, pero es que eso no son de la iglesia. Esa gente frente al mundo son cristianos evangélicos, que conmigo no van a poder sentarse a la misma mesa a comer del pan espiritual. Naturalmente que no. Y uno dice: esta gente nunca ha sido de nuestra iglesia. Pero ¿qué quiere que le diga? ¿Quién convenzo? Cuando esta gente tiene personalidad jurídica, tiene una iglesia con nombre evangélico, se llaman pastores evangélicos, por lo tanto, frente al mundo entero, esta es gente de la iglesia evangélica. Entonces, ¿qué dice la gente? La iglesia evangélica está de acuerdo. Pastores evangélicos, un título: pastores evangélicos están de acuerdo con el casamiento homosexual. Pastores evangélicos van a apoyar, ¿no es cierto?, la custodia de niños en matrimonio homosexual. Pastores evangélicos están de acuerdo con el aborto. Pastores evangélicos están de acuerdo con tomar vino. Pastores evangélicos están de acuerdo con el divorcio. De hecho, tenemos obispos evangélicos que están divorciados y vuelto a casar. Yo conozco, pero el tema de hoy día no es para nombrar a nadie en cuanto a términos de personas. Entonces, hay una apostasía moral estructurada. La iglesia de Pérgamo tenía una doctrina de Balaam estructurada que permitía, que avalaba que la iglesia cayese en esa forma de vida. Pero también tenemos la iglesia de Tiatira. Dice la iglesia de Tiatira 2:20, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La mujer Jezabel, el espíritu de Jezabel, el espíritu de la sensualidad dentro de la iglesia cristiana. Sensualidad, una cosa que nos vistamos como corresponde con nuestra corbatita, y la otra es sensual. La sensualidad es la que llama a estados carnales, a despertar, ¿no es cierto?, estados carnales, concupiscencia. Cuando una pastora, cuando un evangelista se viste, ¿no es cierto?, de una manera sensual, con pantalones ajustadísimos, el varón, muy ajustados, con esos famosos zapatos de punta, que son de 4 metros de largo. Cuando vemos nosotros gente que se pavonea de esa manera en los púlpitos, sin la sobriedad de un hombre de Dios, entonces usted se da cuenta que la doctrina de Jezabel está dentro de la iglesia. Por lo tanto, la apostasía moral no es que un pobre hermano haya caído en pecado, ni la pobre hermanita en su debilidad. Porque mucha de esta gente llora su pecado y se arrepiente, y llora con lágrimas, con dolor, le pide al Señor: perdón, me arrepiento de haberte fallado, Señor. Entonces,
Ese tipo de ejemplo no es el que yo estoy tomando. Yo estoy tomando una enseñanza que digo que la apostasía moral tiene una estructura, tiene una doctrina, tiene hombres y mujeres que enseñan con doctrina de demonios a pecar a la iglesia, que con doctrina de demonios enseñan a las iglesias a poder caminar por un camino de inmoralidad en la parte, ¿no es cierto?, cristiana y de vida cristiana. Bien, esto es para rato, ¿eh? Pero tenemos un tiempo para poder hacer nuestro tema de este día de hoy en nuestro canal. Recuerde suscribirse, por favor, y ayúdenos. Vamos con la apostasía teológica, que es más larga también. La apostasía teológica, entendiendo la apostasía, que es recaer, que es apartarse, que es mandarse a cambiar, que es desertar de lo que antes uno creía y enseñaba, y ahora ya no lo enseña. Pobre hermanitos, pobre hermanita. Pobre gente, a mí me da mucha pena la vida de las personas. Me dan tristeza. Nosotros estamos levantando una obra en Chillán, pero este ministerio no lo vamos a regalar. Se convertirá en lugar de salvación y una palabra de sana doctrina y una enseñanza clara. El que quiera ser salvo tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero hay muchas vidas que nos dan lástima, nos dan pena. Necesitamos que usted pueda valorar esto. Apostasía teológica, el rechazo o la negación de todo o bien de algunas enseñanzas de Cristo. El apóstol Pablo habla acerca de eso y él sí menciona a dos predicadores de su época que son Himeneo y Fileto, y habla acerca de la doctrina de estos predicadores como Himeneo y Fileto, y dice que esta gente son hombres que enseñan una doctrina que es como gangrena para la iglesia, que ya vamos a estar hablando un poquito más de eso. Pero quiero decirte, por ejemplo, que la apostasía teológica de estos días es muy variada. Estamos siendo bombardeados de diferentes lugares. En esta oportunidad, en este tutorial, no te voy a mencionar nombres de maestros falsos que enseñan estas cosas que te voy a mencionar ahora. Lo voy a dejar para un próximo tema, donde voy a hablarte acerca de agentes de apostasía. Por ahora me voy a referir a esto, a estas doctrinas, las voy a mencionar, no los autores, porque hay autores que son los que difunden mundialmente estas doctrinas. Por ejemplo, las doctrinas teológicas en las que nosotros entramos hoy, hermanos, tenemos estas siguientes enseñanzas. Por ejemplo, permíteme, ahí estamos. Tenemos como doctrina la famosa, que ya lleva mucho tiempo, teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad se metió en la iglesia por los años 90 acá en Chile. Teología de la prosperidad. Eso trajo un mensaje en que se le decía a la gente que había llegado al evangelio, que por haber llegado al evangelio no tenía por qué seguir siendo pobre, sino que el llegar al evangelio significaba que podía optar por una vida realmente, incluso, no quedo chico de decirle, una vida de riquezas económicas. Ya tu citroneta, tú eres hijo de Dios, pídele un Mercedes-Benz 0 kilómetros de 20 millones de pesos. Y así, una enseñanza así. Ahí aparecen los famosos pactos. Una doctrina que se suma a la doctrina de la teología de la prosperidad. Ven a pactar con Dios. Ven, trae tu pacto. Una doctrina errada, una doctrina de demonio. El hombre no puede pactar con Dios. La mujer no puede pactar con Dios. Es Dios el que puede traerte a ti a dar un compromiso, un pacto. Porque ¿qué puedo yo hacer si el hombre es débil, el hombre es engañoso, el hombre no es fiel? El hombre no es fiel. Dios es fiel. Y Dios puede llamar a Abraham a hacer un pacto. Dios puede llamar a Moisés, porque Él es Dios, porque Él va a ser fiel, porque Él no va a cambiar, porque Él va a permanecer. Pero nosotros haciendo pacto con Dios, yo hago un pacto con Dios. ¿Yo quién? Yo. No, pero tú eres un hijo de Dios. Y aquí aparece otra doctrina de apostasía. Tú eres un pequeño Dios. Tú eres Dios también, como enseñan algunos predicadores de la superfe, otra doctrina de apostasía. Fíjese que todo va encaminado, ¿eh? Una mano con la otra, una doctrina con la otra. La superfe, ¿no es cierto? Que te dice, tú eres Dios,
tú tienes el control. Y ahí aparece la visualización, la doctrina de la visualización. Embarázate, piensa en tu mente es creativa, tu mente es creadora. Tú tienes también los genes de Dios, tú puedes crear tu propio universo. ¿Se dan cuenta, por favor, mis amigos, que cuando pienso en estas cosas me indigno? Porque cómo es tanta gente ha podido caer en estas mentiras, en estos engaños, en estos embustes de una proporción de un barco enorme. ¿Cómo es posible que la gente no lea la Biblia? ¿Cómo es posible que las personas no tengan la capacidad de poder comprender la Escritura, las advertencias del Señor Jesucristo, las advertencias de los mismos apóstoles, que vendría en los últimos tiempos este nivel de engaño sobre la iglesia de Jesucristo? Ven a pactar, trae tu semilla, pone aquí tu $1,000,000, pone tus miles de pesos, pone tu reloj de oro, ven a sembrar. Visualízalo, piénsalo, embarázate de eso. Tú estás pensando en una casa, piensa bien, concéntrate en la casa. ¿Cómo es la casa? ¿De qué color es la casa? ¿Cuántos pisos tiene la casa? ¿Cuántos dormitorios tiene la casa? La casa, ¿va a tener árboles? ¿No va a tener árboles? ¿Va a tener piscina? ¿No va a tener piscina? ¿Va a tener pileta? ¿No va a tener pileta? Tienes que tener todos los detalles, porque cuando tú te embarazas de esa idea, tú vas a poder producir con tu mente eso, y eso se va a hacer concreto, eso se va a hacer tangible, eso se va a hacer realidad. Entra a la dimensión. Payasos, y ustedes también son responsables de poder apoyar mucha gente. No digas, pastor, yo no, pero hablo en términos generales. La teología de la prosperidad, la teología de los pactos, la teología de la visualización, la teología del yo decreto. ¿Quién decreta? Yo decreto que el huracán Irma se deshace, y el huracán Irma nunca se deshizo. Entonces, yo decreto de que tú estás sano. ¿Quién decreta? Porque yo tengo el poder, porque yo soy como Dios, porque Dios me ha dado facultad, porque Dios me ha dado la unción. Yo decreto. No decretamos un decreto para nosotros. Podemos declarar, pastor, ¿hay una diferencia? Sí, yo puedo declarar. Puedo declarar la gloria de Dios. Puedo declarar que Cristo es el Señor. Puedo declarar lo maravilloso que es mi Dios. Sí, declarar significa difundir, hablar, poder compartir a todo el mundo las cosas maravillosas que Cristo hace en nuestras vidas. Declaramos el Evangelio de Cristo. Pero decretar no nos toca a nosotros decretar. Un decreto es una ley absoluta, la cual no hay nada que tú puedas hacer contra ella, porque es un decreto real. Dios es el que decreta algo y es inconmovible. Pero decreto yo. Mucho de esta doctrina del decreto está avalada por la metafísica. Ya te lo voy a enseñar en otro tema, porque quiero hacer sobre el decreto y quiero decirte que está mezclada con mucha metafísica. Entonces decretamos, estamos metidos con doctrinas de la nueva era, la visualización, ¿no? La teología de la prosperidad, la autoayuda, ¿ya? La sanidad interior con hipnosis. Y vamos regresando cuando era bebé. Entonces, somos tan buscadores de cosas fantásticas. El diablo sabe lo curioso que es el ser humano. Como Eva mirando el árbol, ¿no es cierto?, de la ciencia del bien y del mal. La curiosidad nos mata, nos lleva como conejos, de verdad, ignorantes, como masas, todo por la curiosidad. Nos lleva a todo eso a caer en las redes de la apostasía más grande que en los últimos años la iglesia ha sido sacudida y golpeada fuertemente en su interior. La autoayuda, la hipnosis, la manipulación. Las palabras positivas, di palabras positivas, di palabras positivas, porque de tu lengua tiene poder. Sí, tiene poder para cupuchar, la lengua tiene poder para apelar, la lengua tiene poder para calumniar. Eso tiene poder la lengua. Entonces, dice la palabra del Señor, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructores y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Para qué te voy a hablar de las manifestaciones? Las manifestaciones. ¿Para qué te voy a conversar de las manifestaciones? Que están dentro de la apostasía. La música sensual dentro de la iglesia cristiana, que está dentro de la apostasía. La música, las manifestaciones, la caída de espalda, el soplo,
Pero el soplo lo hizo el Señor, el soplo lo hizo Dios una sola vez y nadie más. Es un rema de Dios. Por lo tanto, fíjate en la manifestación. Por eso cuando yo te veas en nuestro canal, ¿no es cierto?, agente de apostasía, va a venir mucha de esta información que hoy día yo te la menciono. Unciones, gente danzando con los pelos, mujeres con los pelos largos hasta las rodillas, danzando, haciendo el ridículo. Música sensual, música subliminal. Todo eso nos han golpeado fuertemente y por eso tenemos una iglesia liviana. Una iglesia que en este tiempo que te estoy hablando, de todas estas pandemias, de todas estas enfermedades, de nuevos cambios políticos en el mundo entero, a la sombra de un nuevo orden mundial. ¿Sabes tú qué tipo de iglesia va a poder resistir esto que viene? Con un gran movimiento ecuménico, como lo escribo en uno de mis libros. Ecumenismo, mezcla fatal. Para la iglesia es fatal. Apostasía, señal del fin. Comparte este video. Invita a otros más a suscribirse. Si tú crees que lo que estás escuchando y viendo hoy realmente es un tema que edifica tu vida y te advierte y es una trompeta de Dios, que es una atalaya que tú estás escuchando hoy, y tú dices esto es tremendo, entonces también colabora para que muchos más se puedan suscribir a nuestro canal, porque hay mayor información que estaremos subiendo cada día si es posible. Un abrazo, bendiciones, Dios te bendiga en gran manera.